el apóstol Pablo, el gran Pablo, el evangelista Pablo, el hombre que yo estoy seguro que los cristianos en su totalidad admiramos, respetamos, tratamos de imitar por todas sus hazañas, por su testimonio, por su trayectoria, el hombre que recibió el poder de Dios para sanar enfermos, para liberar endemoniados, para reprender la serpiente venenosa, la víbora venenosa en la isla de Malta, el hombre que a pesar del naufragio, que a pesar de ser presidiario, pudo levantar su cabeza, pudo obtener siempre victoria. Ese hombre que aún en sus últimos momentos, en los últimos instantes de su vida, está glorificando el nombre del Señor y está exaltándole y está reconociendo, está dándose por bien servido, está reconociendo que es una victoria a pesar de que se aproxima su muerte, de que ha considerado su vida como una batalla que ha ganado. Ese hombre grandioso, ese hombre ejemplar, ese hombre admirable, está reconociendo una debilidad. Está hablando de un aguijón en su carne. De pronto usted muchas veces se ha preguntado, ¿la Biblia literalmente o textualmente no dice o no explica cuál es el aguijón al cual está haciendo mención Pablo, del cual dice que le ha clamado al Señor 3 veces? Seguramente Pablo estaba siendo muy agobiado, Pablo estaba siendo muy angustiado, muy afligido por ese aguijón, porque dice que ya 3 veces le había pedido al Señor por él y no obtuvo una respuesta positiva. Lo que parece estar claro es que era una aflicción corporal. Lo que parece estar claro cuando dice que un aguijón en mi carne, pues parece que nos aclara un poquito el panorama y nos está diciendo algo de que es aparentemente o era aparentemente una enfermedad, una dolencia en su cuerpo. Y otra hipótesis, pues que, como le digo, que yo la encuentro en Gálatas 6:11 y en Gálatas 14:13, que nos lleva a pensar, y esto no es doctrina fundamental, simplemente pues por conocimiento, y como le digo, pues son hipótesis que el estar de acuerdo o no, eso ni nos salva ni nos condena, pero pues me parece curioso pensar en que al parecer ese aguijón podría ser una deficiencia visual. Cuando leemos en Gálatas 6:11 que dice, le escribe a la iglesia de Galacia y les dice con grandes letras os escribo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y ahora en el mismo Gálatas 14:13 está hablando de su enfermedad, está hablando de su debilidad, de su aguijón, y le está hablando a la misma iglesia y les está reconociendo que a pesar de esa enfermedad, que a pesar de esa aflicción, de ese aguijón, como él lo llama, ellos no lo despreciaron, y les dice, yo estoy seguro que usted hasta hubiesen entregado sus ojos por mí. Entonces está hablando de que escribe con grandes letras y está diciéndole a la misma iglesia que ellos lo querían tanto, que ellos lo aceptaron tanto, le toleraron tanto su enfermedad, su deficiencia, que tal era el amor que pudieron hasta entregar su vista por él, de reemplazar su vista por él, de entregar sus ojos por él. Entonces, pues nos podría llevar a pensar o a concluir que aparentemente podría ser ese aguijón una deficiencia en su vista. No sé, tal vez podríamos decir que le causaba alguna dolencia, y suponiendo que no le ocasionara ninguna dolencia en su vista, sabemos, y aunque no lo vivamos en carne propia, pero es obvio que una persona con una deficiencia visual y en cualquiera otro de sus sentidos,
pues eso causa frustración, eso lo hace sentir inútil. Bueno, yo tengo mi vista pues en un alto porcentaje buena, pero a veces me desespera, a veces me da impotencia de ver que hay unas letras que no las alcanzo a leer. Entonces, cuando una persona de pronto hasta tiene que ser guiada por otra para poder caminar, donde una persona a veces no puede ni siquiera reconocer, eso puede que no sea doloroso para su cuerpo, pero está causando una angustia, está causando una impotencia, está causando un desespero porque se siente que es inútil, porque siente que es una carga para las demás personas. Yo sé que todos nosotros, hablando con los cristianos y aún los que no lo son, pues tenemos que enfrentar ese tipo de aguijones, ese tipo de dificultades. Y para las personas que no son miembros de nuestra iglesia, decimos a nosotros, somos cristianos y usted nos ve gozosos y nos ve cantando, pero no es porque no suframos este tipo de circunstancias, este tipo de dificultades. Nosotros también tenemos que a veces sufrir el problema del desempleo. Nosotros también sufrimos a veces porque no tenemos para pagar el recibo del agua, para pagar el recibo de la luz. Nosotros que decimos con toda seguridad ser hijos de Dios, pero también tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones. Y aún el aguijón en la carne, aún la enfermedad, nosotros también sufrimos deficiencias visuales. Nosotros los cristianos, infortunadamente, también sufrimos deficiencia auditiva. Todos, ninguno está ajeno a estas situaciones. Que de todo este tipo de dificultades, ninguna es más agobiante, ninguna es más angustiante que la enfermedad física. Pues puede que usted no esté de acuerdo, pero es un pensamiento muy personal. Para mí ha sido muy tolerable, y aunque he sufrido ciertas circunstancias, pero para mí no hay una dificultad que me traiga más consecuencias que una dolencia física. Todos aquí hemos estado enfermos en alguna ocasión. Es posible que alguien hoy mismo esté sufriendo una enfermedad. Dígame si la enfermedad no produce tristeza. Dígame si la enfermedad no nos acompleja. Dígame si la enfermedad no nos irrita, no nos hace dar mal genio. ¿Cierto? A veces no nos provoca ni que nos hablen. A veces las consecuencias las pagan nuestros hijos, nuestra esposa, los hermanos, nuestro círculo cercano, porque causa mal genio. Yo me acabo de acordar de un hermano, bueno, un señor en Ibagué. Él sufrió una parálisis en su cuerpo, como la mitad de su cuerpo, desde la cabeza a los pies, medio cuerpo paralizado. Era un hombre que tenía una buena posición económica. Su esposa era una cristiana fiel. Y él seguramente alguien le dijo que si se hacía bautizar, que se arrepentía, iba a ser sano. Pues que esa no es una buena expectativa, porque pues para nosotros lo sabemos que esa no es la prioridad. Nosotros nunca ponemos por delante la sanidad del cuerpo, no la anteponemos a la sanidad del alma. Entonces, no sé, estoy especulando, de pronto alguna persona de manera equivocada le dijo: usted lo que tiene es que hacerse bautizar, usted lo que tiene es que arrepentirse y de una va a recibir sanidad. Eso no me lo dijo nadie, yo saqué esa conclusión. ¿Por qué? Porque bueno, el hombre se hizo bautizar. Recuerdo que me pareció muy particular que hasta hicieron una celebración y tal, y con torta, como si fuera pues un cumpleaños, que eso pues no es muy común verlo entre nosotros, que debería ser, ¿cierto? Yo creo que pues a mí me parece más importante la celebración de un bautismo que los 15 años. Ya, nosotros nos preocupamos más hablo del caso de nosotros, mi esposa y yo nos preocupamos más por hacerle una celebración a mi hija de 15 años que cuando se bautizó.
Y es más importante el bautismo. Me pareció muy curioso, hizo una celebración, nos invitaron y pues aparentemente se veían contentos, él, su esposa, pues con mayor razón porque ella era cristiana. Pasaron los días, con mi papá lo visitábamos al Señor, pues se mostraba muy amable y al cabo de unos días la esposa pues comenzó a quejarse y le decía a mi papá, hermano, ya estoy que no me lo soporto, no me lo aguanto. Increíblemente se hizo bautizar, pero se la pasa renegando, maldiciendo, me insulta, me trata mal física y psicológicamente. Entonces yo por eso les decía, pensé que seguramente él se hizo bautizar solamente con la expectativa de que su cuerpo fuera sano. Era una persona, pronto, como era tan orgullosa, no podía aceptar estar viviendo esa condición. Porque cuando una persona se entrega al Señor con la convicción y con la principal necesidad de obtener la inmortalidad, de obtener la vida eterna, todas esas circunstancias, por dolorosas que sean, por agobiantes que sean, pasan a un segundo plano. Y aún en esa debilidad, por eso Pablo lo tenía tan claro, aún con ese aguijón, aún con esa angustia, con esa circunstancia, puedo decir, soy fuerte, me gozo en esa debilidad, porque lo que yo espero es mucho más lejos, lo que yo anhelo es mucho más grande. Yo no estoy simplemente por vivir sano, yo no estoy simplemente en el evangelio o no he aceptado a Cristo, no me he entregado a mi Señor porque quiero tener siempre una estabilidad económica, porque quiero tener armonía en mi familia, porque quiero viajar, porque quiero tener comodidades. No, Señor, eso es secundario. Para mí la prioridad es poder tener comunión con Dios para vivir eternamente, porque todo lo de este mundo es pasajero, todo es efímero. Solamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Aleluya. Es normal que como seres humanos tengamos que sufrir enfermedades, porque las células se van deteriorando, nuestros órganos se van deteriorando al pasar del tiempo, y por más cirugías estéticas que nos hagamos, los años, como decimos nosotros popularmente, no perdonan. Es algo natural. El Señor mismo a través de David está poniendo un límite y está diciendo, usted verá cómo lo interpreta. Ahí habla de 70 y 80 años para los más alentados. Usted verá si lo interpreta literalmente. Vamos, no lo interpretamos literalmente a la edad, pero sencillamente es para entender que la vida del hombre, la vida humana, tiene un límite. Que por muy bien que nos alimentemos, que por mucho ejercicio que hagamos, por más cuidados que tengamos, siempre vamos a estar propensos a las enfermedades. O es que ahora con la pandemia del COVID, por ejemplo, solo se enfermaban los débiles humanamente. Se enfermaron y murieron deportistas de alto rendimiento. Se murieron de COVID personas muy bien alimentadas, personas con nutricionistas propios, personas con médico de cabecera, que le decían qué comer y qué no comer, y productos totalmente naturales y tratados, y se murieron. ¿Por qué? Porque se enfermaron, porque es un fenómeno natural. También la enfermedad puede llegar, los hijos de Dios lo sabemos, como reprensión, también está asociada a la parte espiritual. Nosotros vemos un ejemplo muy claro en 1 Corintios 11:30. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, unos ya habían muerto, unos enfermos y otros ya habían muerto. Y habla, ¿por qué? Porque estaban tomando la cena del Señor indignamente. Es decir, lo que está diciéndole Pablo a los corintios, les está aclarando de que la enfermedad también, aunque es un fenómeno natural,
también es ocasionada como castigo, como reprensión de Dios por nuestro mal comportamiento, por nuestro mal proceder. Y Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero no por eso quiere decir que toda enfermedad proviene como castigo de Dios. No podemos decir entonces que cada vez que yo estoy enfermo es que el Señor me está castigando de algo y me voy a empezar entonces a dar golpes de pecho y de una voy a asociar mi enfermedad física como una reprensión de Dios. Tampoco. En ocasiones se da por esta situación, lo sabemos lo que dice la palabra de Dios, que Dios reprende a quien recibe por hijo. A veces no atendemos por las buenas, a veces como estamos alentados, como tenemos salud, entonces le damos la espalda a Dios. Entonces, bueno, yo amo tanto a esta oveja, yo amo tanto este rebaño, que le voy a poner un aguijoncito en su carne para que se acuerde de mí, para que me mire nuevamente a mí. Eso también es un proceso normal de los cristianos, que el Señor llama nuestra atención a veces a través de ese aguijón. Pues si no atendemos a veces por la buena, y alguien de manera equivocada lo interpreta diciendo, pero entonces Dios no es tan bueno porque dice que son sus hijos y los castiga. No, por el contrario, y los que somos padres lo sabemos, lo entendemos mejor y se lo decimos a nuestros hijos: te reprendo, te corrijo, te castigo porque te amo, porque quiero que tú porque quiero guiarte por un camino correcto, porque no quiero que tú te desvíes, porque no quiero verte en una cárcel. Esas palabras nuestros padres nos las repetían y uno le parecía cantaleta, ¿cierto? Pero cuando uno es padre uno recuerda y ahora entiende: con razón mi papá me decía tanto eso, con razón mi mamá me insistía tanto en eso. Ahora que yo tengo mis hijos, ahora que tengo mis hijas, puedo entenderlo. Entonces no solamente, aunque la enfermedad llega como reprensión de Dios también por llamar nuestra atención, no quiere decir que toda la enfermedad, que cada vez que nos enfermamos, entonces porque Dios nos está reprendiendo, es porque Dios nos está castigando. Vemos en Juan 9 que había un ciego de nacimiento y le pregunta a los discípulos a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús le responde: ni este ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, la enfermedad en nuestro cuerpo, aunque nos irrite, aunque nos haga mal genio, aunque nos entristezca, aunque nos acompleje, infortunadamente se hace necesaria. Pablo lo está reconociendo. Ese aguijón finalmente acepta de que lo necesita en su vida. Señor, te clamé 3 veces, por favor quítame ese dolor, quítame esa angustia que no la quiero vivir más. Pero al parecer Pablo había vivido lo que hacemos nosotros con algunos líderes, que a veces se nos olvida de quién es el que merece toda gloria y toda honra, y a veces nosotros le damos tanta importancia y elevamos tanto al cantante fulano, porque es que canta tan lindo, elevamos tanto al predicador fulano, elevamos tanto a tal líder, que entonces esa persona comienza a afectarse por ese orgullo, por ese ego. Seguramente Pablo estaba viviendo lo mismo, porque él mismo lo está reconociendo. Dice: es posible que me haya exaltado. Me pone por favor otra vez el versículo inicial. Estamos en 2 Corintios 12:7. Entonces él está como que finalmente está reconociendo: yo como que me estoy agrandando mucho, a mí como que me están dando mucha importancia. Es que como he fundado varias iglesias, es que como he fundado iglesia en Corinto, es que como he fundado iglesia en Éfeso, en Roma, en Galacia. Entonces, no, pues el hombre, imagínense, si lo admiramos nosotros que ni lo conocimos. He formado discípulos, he instruido tanta gente, el Señor me ha usado. Entonces finalmente tiene que decir: no, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces sí, Señor, ya entiendo. Te he pedido 3 veces que quites este aguijón de mi carne. Ya entiendo. Cuando el Señor le dice: bástate mi gracia, entonces, Señor, sí, ya entiendo. La palabra del Señor dice que por gracia somos salvos. Entonces el Señor, ¿cómo se traduce eso? Le está diciendo: sí,
usted tiene un aguijón, pero mire por qué tiene ese aguijón. Entonces Pablo está reconociendo, sí Señor, parece que me he levantado mucho, parece que me he exaltado mucho, y es necesario entonces que un aguijón me esté recordando: papito, usted no manda aquí, usted no es el rey, usted solamente es un instrumento mío, aquí la gloria es mía, todo honor, todo tributo me pertenece a mí. Me estoy haciendo comprender, hermanos. Me estoy haciendo entender. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del hermano Domingo Zúñiga? Yo escuché muchísimo porque, bueno, mi mamá pues fue discipulada por él, vivió en la casa de su familia, entonces ella tuvo muchas experiencias con el hermano Domingo Zúñiga. Para los que no han escuchado, fue un hombre, mejor dicho, el apóstol Pablo de este tiempo contemporáneo, nuestro apóstol Pablo. Usted no escucha hablar de ese hermano sino maravillas. Fue uno de los primeros pastores de nuestra iglesia. Pero una vez, a mí nunca se me olvida que mi papá me decía: yo creo que el Señor se llevó al hermano Domingo Zúñiga. El hermano Domingo Zúñiga murió en el año 1982, murió en España, y mi papá, hablando de él, nos decía: yo creo que el hermano Domingo Zúñiga, perdón, el Señor se lo llevó porque empezó a sentir celos por él. Entonces decía: y papá, nosotros estábamos volviendo ya el hermano Domingo casi un ídolo. Yo ya en la convención, la pregunta del millón era: ¿va a estar el hermano Domingo Zúñiga? ¿Va a predicar el hermano Domingo? Bueno, nadie le decía al hermano Domingo, todo el mundo le decía al hermano Zúñiga. Sí va a estar, mejor dicho, empeño hasta la cama y me voy para Palmira, hasta para la convención, me voy a pie si es posible. Pero no va a estar tan buena la convención. Dice mi papá, que fue de los primeros 100 pastores de acá en Colombia, de más de 4.000 que hay actualmente, que en las asambleas de pastores, estudios de pastores, siempre la pregunta era: ¿pero va a estar el hermano Zúñiga? Pero si va a estar en la asamblea, entonces sí, parece que no, está en el exterior, está ahí. Nosotros tenemos algo totalmente claro. Cuando digo nosotros, estoy hablando del pueblo de Dios, que por encima del Señor no hay absolutamente nada. Nosotros tenemos absolutamente claro que nosotros ante el Señor lo único que tenemos es que humillarnos, reconocer su grandeza, su majestad, su soberanía, su poder. Y yo no estoy juzgando al hermano Domingo Zúñiga. Al contrario, mi papá dijo nosotros, él dijo nosotros estábamos haciendo de él, le estábamos dando una posición, lo que decía Pablo, tal vez desmedida. El hermano no era arrogante, era un hombre con mucha autoridad. Lo que les hablo es por todo lo que me cuenta mi mamá, que lo conoció de cerca, con mucha autoridad de parte de Dios. Lo que él decía se hacía, de muchísimo respeto. Un hombre de Dios. No estoy diciendo que el hermano, no quiero que malinterpreten, que el hermano se murió, el Señor se lo llevó porque fuera arrogante. No, la misma iglesia, es lo que nos pasa a nosotros, ¿o no es así, hermanos? Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo. Y lo estoy diciendo es porque de todo esto aprendemos. Porque el Señor cada vez nos quiere enseñar algo, nos quiere decir algo, por insignificante que parezca. Nos preguntamos respecto de la enfermedad: ¿es voluntad de Dios? ¿Será que no es voluntad de Dios? ¿Será que es que Dios quiere que yo esté enfermo? Les repito, la enfermedad, bueno, es necesaria en algunas ocasiones. El aguijón es necesario en algunas ocasiones. Pero no por eso nosotros vamos a descartar de que el Señor quiera sanarnos. Porque evidencias hay en la Biblia muchísimas de que el Señor quiere que nosotros vivamos bien, de que nosotros seamos sanados. Y le voy a nombrar solamente 4 razones, solamente 4 tesis que nos comprueban, que nos demuestran que la voluntad del Señor, que es perfecta y agradable, está de que nosotros también seamos sanados. Porque Él es glorificado en nuestra debilidad.
porque Él es glorificado en nuestra enfermedad. Entonces, si no hubiesen enfermos, como lo decía el Señor a los discípulos, entonces, si no estuviera ciego, entonces, ¿cómo voy a demostrar mi poder? ¿Cómo voy a demostrar que soy sanador? Tienen que haber enfermos. Uno, porque lo ha prometido desde el Antiguo Testamento en Éxodo 5:26, hablándole al pueblo de Israel. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios le enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Una demostración, una prueba fehaciente de que el Señor quiere que nosotros seamos sanados. Su ministerio terrenal, cuando Dios fue manifestado en carne a través de Jesús, Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. A través de su muerte expiatoria, el Señor está demostrando también. El profeta Isaías lo declaró muchos años atrás. Dijo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tercera razón. Y cuarta razón, lo dijo en el Antiguo Testamento, lo prometió en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. En su ministerio terrenal lo dijo y era feliz, se agradaba de estar sanando enfermos y era hasta criticado porque se amañaba, porque era feliz estando en medio de los enfermos, en medio de los leprosos que eran considerados inmundos, y por eso, por la religión, por las sectas, era criticado y era juzgado. Pero sin embargo lo demostró que le gustaba sanar a los enfermos, que se complacía en dar sanidad a los enfermos. Y después de esto también se lo está delegando a la iglesia. Lucas 9:1-2, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Nosotros no es que no estemos de acuerdo con predicar la sanidad divina. Vuelvo y lo repito, para nosotros es importante, el Señor se glorifica, el Señor manifiesta su poder sanando a los enfermos. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido que más importante, muchísimo más importante que la sanidad del cuerpo es la sanidad del alma, es la sanidad del espíritu. Muchísimo más importante que ser sanado de cáncer. Es que hay personas que a mí me ha causado tristeza. Yo una vez escuchaba a una hermana, una compañera de directiva: ay, yo sí anhelo mucho es ver que el Señor me concediera el privilegio de ver que resucitara un muerto. Yo tuve ese privilegio de ver que el Señor, yo he visto que el Señor ha resucitado muertos, yo lo he visto, esta resurrección del muerto, pero quiero decirles, se lo digo de todo corazón, a mí no me ha conmovido tanto, a mí no me ha quebrantado tanto, a mí me alegró ver que el Señor hizo ese milagro, que el Señor resucitó a este hermano a través de mi papá, eso me causó muchísimo gozo, pero se lo digo de todo corazón, el Señor es testigo que no me causa más gozo eso que cuando yo veo una persona aquí arrodillada llorando, una persona pecadora reconociendo que Jesucristo es el Salvador, entregándole su vida al Salvador. Para mí eso es más grande que cualquier otra sanidad, aún que la resurrección de una muerte física. Amén, amén. Entonces, hermanos, bueno, es posible. El Señor es soberano y tenemos que aceptar su soberanía. Es posible que por alguna circunstancia el Señor tenga que acudir al aguijón, pero no por eso dejamos de clamar de que nuestro Dios sigue sanando, de que el Señor sana. Nunca me cansaré, hermano. Si usted está padeciendo esa enfermedad, tampoco es para que diga: bueno, yo no le pido más al Señor para que me sane, porque de pronto pues el Señor se quiere que yo esté enfermo siempre. Le pedimos al Señor que obre de acuerdo a su santísima voluntad. Es más, yo estoy convencido absolutamente que si aquí hay una persona que pueda creer que está enferma y puede confiar en que el Señor le puede sanar, yo estoy convencido que el Señor puede sanarle en este mismo momento. Tenga la bondad de estar en pie. Diga el débil: fuerte soy. Lo dijo Joel. Es otra paradoja aparentemente.
¿Cómo así? Que si soy débil, ¿por qué voy a decir que soy fuerte? Nosotros sí nos gloriamos en la debilidad, porque a veces en medio de esa angustia, de ese aguijón, de esa circunstancia, el Señor está poniendo a prueba nuestra fe. El Señor está recordándonos que dependemos absolutamente de Él. Hermano, un consejo, por favor: no se queje por cosas materiales. Se lo digo por experiencia. Yo duré varios meses pidiéndole perdón al Señor, porque tuve situaciones difíciles y a veces le reclamaba al Señor y me lamentaba mucho, y tuve que pedirle perdón al Señor. Duré mucho tiempo pidiéndole perdón al Señor por haberme quejado, porque me quejaba, pero nunca me acosté sin comer, porque siempre tuve un techo. A pesar de que yo llegué al momento a pensar, pero yo de qué es que me quejo tanto, si mi familia no le ha faltado nada, así sea con la tarjeta de crédito, he comprado un mercado, pero hemos tenido comida, he tenido un techo. Señor, perdóname, no me puedo quejar más. Hermano, al Señor le indigna. Créame que nuestra incredulidad al Señor le ofende. La Biblia lo dice y hay muchas pruebas en ello. Por favor, no se lamente, no se queje. Cuando le digan ¿cómo está?, no diga pues ahí llevándola, no, pues ahí sufriendo, no, diga estoy. Hoy el hermano, me encontré en la galería, fui donde el hermano Fabio y saludé y le causó mucha gracia y casi habla en lenguas, porque ¿cómo está, hermano? Yo le dije: hermano, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y el hermano se puso contento, y no es porque no tengamos dificultades. Es posible que usted esté sufriendo. Usted dice: pero yo ¿por qué voy a decir que estoy bien si tengo una enfermedad muy grande, estoy pasando un problema? No, cuando usted dice yo estoy bien, es porque aunque tengo un problema, aunque estoy sufriendo una enfermedad, estoy padeciendo una dolencia, digo soy fuerte porque tengo al poderoso de Israel, porque tengo al creador del universo, al que me puede sanar, el que puede proveer para mi mesa, al que nunca me ha dejado, al que nunca me ha abandonado. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra.